Señor los bendiga, queridos hermanos. La semana pasada no tuve la oportunidad de poner ninguna programación porque tuve que ir a Texas, al Paso. Pero este día tenemos esta oportunidad y le damos gracias a Dios por permitírnoslo. Vamos a orar. Amantísimo Dios, te damos gracias el día de hoy por la vida y por la hermosa oportunidad de conectarnos en este día. Hemos valorado que el poder de tu palabra es para nuestro uso especial. Te pedimos que nos rodees en un espíritu de libertad y transparencia, porque no nos motiva a estar en un templo o una iglesia, sino en nuestro propio hogar. Sabiendo que tú estás presente, abrimos nuestros corazones y somos agradecidos este día en especial, porque sabemos por fe que todo latido de nuestro corazón tú escuchas, que nuestra adoración suba a ti como un olor fragante, porque somos sinceros y acudimos a ti hambrientos y sedientos de ti. Llena nuestros hogares con tu gloria, que nos quede la satisfacción que tú lo apruebas. Tu palabra dice que tú honrarás al que te honra y somos más que bendecidos aun cuando estamos pasando dificultades, porque no estamos solos. Espíritu Santo, ven y ministra a cada oyente. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el libro de Santiago es muy interesante porque Santiago, cuando le escribe, él le está escribiendo a las 12 tribus que están en la dispensación y los saluda. Y el tema de Santiago es la sabiduría que viene de Dios. Y les dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando por primera vez yo escuché esta cita, ¿cómo será posible tener gozo y más sumo gozo, que significa deleite, alegría y regocijo, cuando estamos pasando por problemas y necesidades? Pero es cuando la confianza y la seguridad está establecida en ese Dios que conocemos, que amamos y que servimos. Santiago dice: sumo gozo. Es un gozo único, especial. Yo recuerdo cuando mi hijo Roberto, el más pequeño de los hombres, tuvo un virus en el cerebro. Él se golpeaba en la pared por el dolor que tenía. Y lo llevamos al USC aquí en California. Y el cirujano, cuando yo le dije que si tenía 50% de probabilidades de que se aliviara, me dijo: no te puedo dar ni el 5, porque no sabemos lo que tiene. Pero yo me recuerdo que ni mi esposa ni yo le dijimos a Dios: ¿por qué? Si te servimos, te hemos sido fiel. Solo sabíamos que Él nos lo prestó por 40 años y que su vida le pertenecía a Él. 2 largos años. Los primeros yo dormía con él porque no podía mover ni un dedo. Le dábamos de comer en la boca. Yo iba con él al baño, lo bañaba y él me decía: papá, ¿me vas a cuidar toda la vida? Y yo le dije: sí, mijo. Pero la iglesia oró. Nosotros no nos movimos de nuestra seguridad y nuestra fe. Y Dios le volvió la vida y hoy día le sirve, aunque él no se acuerda de esos 2 años que pasó. Dice en el mismo versículo de Santiago, en el mismo capítulo, versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Al lograr la paciencia, dice, la obra completa de la paciencia hace a la persona perfecta y cabal,
sin que le falte nada. Amén a eso. Y el versículo 5 quizás te interese. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual le da a todos abundantemente y sin reproche, le será dada. En el Antiguo Testamento, cuando Dios vio las circunstancias de su pueblo, cuando les dijo, si mi pueblo se humillare, yo vendré, los bendeciré y sanaré su tierra. Con Pablo y Silas en el Nuevo Testamento, después de haber sido apresados, golpeados y dejados por muertos en el calabozo, a medianoche cantaban himnos que los presos oían. Dios los libertó, las cadenas se abrieron y nadie quiso escapar. Querían oír las alabanzas. La fuente de la sabiduría quita la ignorancia, quita la aflicción, el dolor, la soledad y provee vida. En el mismo capítulo, en el versículo 17, dice, toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El versículo 18 dice, Él de su voluntad nos hizo primicias por las palabras de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y déjame decirte que Dios vio algo en ti que Él puede usar para su gloria. Ante los ojos de Dios tú eres único, de valor. Una de las cosas más hermosas en el Señor es encontrar palabras que llevan satisfacción a tu alma. En este Proverbios 4, versículo 20, que es tan querido mío, dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, que tus ojos no se aparten de ellas, átalas en lo más profundo de tu corazón, porque son vida al que las halla y medicina para tu cuerpo. Jamás yo había puesto atención a esta palabra, y en esta palabra está, puedo decir, el fundamento de mi plática, y es contentamiento. Yo lo leí en inglés, contentment, y pregunté a las gentes que hablan más inglés que yo, y esto es lo que es contentamiento. Y lo que es triste en la vida de un hijo o una hija de Dios, haya conformarse, que no es lo mismo. En primera de Timoteo capítulo 6 habla de la piedad y del contentamiento. Dice en el versículo 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana doctrina, son palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a su piedad. Está envanecido esa persona, nada sabe del ir acerca de las cuestiones y contiendas de la palabra, de las cuales nacen pleitos, envidias, blasfemias y malas sospechas. Pero oigan esto, hombres corruptos que toman la predicación, la piedad como fuente de ganancias. Versículo 6. Pero grande es la piedad acompañada de contentamiento. Y dice en el versículo 5, si estás bajo una persona así, apártate de él, apártate de los tales. Y me puse a pensar, ¿dónde he oído esta frase? Contentamiento. Y cuando me recordé, cuando Juan el Bautista bautizó a nuestro Señor Jesucristo, y vemos que el Espíritu de Dios vino a él en forma de paloma, y una voz del cielo clamó y dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo
Contentamiento. Es una palabra de Dios. Pablo fue Pablo y los discípulos fueron los discípulos porque obtuvieron esto, el contentamiento. No vivían por las circunstancias, sino que verdaderamente estaban contentos de haber venido a los pies del Señor. Pelear la fe o pelear la pelea de la fe cuando las circunstancias vienen y uno permanece satisfecho con lo que Dios nos ha provisto. El mundo vive en un completo estado de no estar contentos ni conformes. La televisión lo dice, cada día nos lo informa. Y a veces hay quienes que nos quieren decir cómo hallar la solución. Si no es por medio de la Biblia, no le pongan atención. Porque en el momento que en Él confían, ya no hay duda. Y lo hermoso es saber que yo no lo encontré a Él, Él me encontró a mí. Hay gente que tiene un buen trabajo, buena casa, una buena familia, un buen marido, una buena esposa, pero aún así llega el tiempo en que no están contentos. Quizá algunos llenan ese hueco con alcohol, con droga, con placeres, pero aún con la fama no les es suficiente, porque hay gente que vemos que logran la meta y se suicidan. Llegan al logro, pero no tienen a nadie con quien compartir. En los 70 vimos a un gran hombre de Dios que cuando salíamos a evangelizar y tocábamos las puertas, nos decían, oh, ustedes son de los de fulano de tal, pásenle. Pero cuando cayó que lo encontraron en pecado con una muchacha de color en indio, lloró ante la televisión pidiendo perdón. Hoy día, al final de los canales cristianos, por ahí está y tiene gran número de seguidores. Fue perdonado y se restauró, pero no se imagina todo lo que perdió. Hay gente así. Solo en Cristo encontraremos eso. Porque yo me pongo a pensar que sin Cristo en mi vida yo ya no estuviera vivo. El propio Pablo, don Pablo, oró 3 veces que le quitara ese aguijón en 2 Corintios 11:9 y le dijo, no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Lo que la Biblia nos dice, cómo obtener contentamiento. A mi esposa, 18 años atrás, el médico le dijo que su mal no tenía remedio, pero ella, en vez de salir de quicio o vivir una vida frustrada, tomó esta cita y vivió sin quejarse por todos estos años. Y le decían, hermana Rivera, ¿cómo se ve bien? Y él les decía, me veo, pero no estoy. Jesús mismo dijo, en el mundo vas a tener aflicción, mas confiad en mí que yo he vencido al mundo. Cuando se logra vivir con contentamiento, uno vive satisfecho. Pablo lo decía, sé vivir en pobreza y en abundancia, en escasez y que todo haya. Que el diablo no te engañe. Pablo dice, no te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando la palabra se hace real en la vida de la persona, ya la hizo. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, ante mí toda rodilla se doblará
y toda lengua me confesará. En el versículo 12 de Romanos 8 dice, de manera que cada uno de vosotros va a dar cuenta a Dios de sí. No permitas que el mundo rija tu modo de vivir. En la iglesia que estábamos, teníamos un canto que dice, mi Dios tiene el control, ¿por qué preocuparme? Soy bendecido, vivo tranquilo, yo vivo en paz porque mi Dios tiene el control. Solamente tú puedes cambiar tu modo de pensar. Mi padre espiritual me decía, mira mi hijo, tú no puedes impedir que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, los malos pensamientos, pero sí puedes impedir que hagan nido. Proverbios 14:11 dice, tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento persevera en ti. Y Proverbios 14:30 dice, el corazón apacible es vida, mas la envidia carcome los huesos. El caminar en paz da vida y la inconformidad enferma. La llave de la vida es estar contento con lo que Dios nos ha facilitado. Ha sido un año difícil y duro para muchos hogares, pero que no hayas perdido la relación con Dios por el COVID y un año sin iglesia. Job 36:11 dice, si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Ese es mi propósito. Mi esposa y yo lo disfrutamos por 45 años y yo lo sigo disfrutando y caminando en su perfecta voluntad. Nosotros fuimos obedientes cuando le dijimos, Señor, te rendimos nuestra voluntad y úsanos. Y fuimos su voz, fuimos sus manos, sus pies, porque donde nos mandó fuimos y Él siempre estuvo con nosotros. Proverbios 19:23 dice, el temor de Jehová es para vida y con Él vivirá el hombre su reposo. El contentamiento es saber que en todo tenemos su favor. Esto que voy a hacer, nunca lo había hecho. Es una alabanza y la quiero hacer porque entra en la meditación que tuvimos. Yo le decía en la iglesia cuando tenía que traer una alabanza, si sale bien es para Dios y si no sale bien es para ustedes. Y lo mismo les digo yo. Miren qué hermosa. Dice así. Cuando levanto mis manos, aunque no tenga fuerza, cuando levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas, cuando levanto mis manos, empiezo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, empiezo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Cuando levanto mis manos, te empiezo a sentir de nuevo. Este canto, levantamos las manos cuando le decimos, Señor, ya no puedo. He estado orando, he estado pidiendo, he estado clamando y vivo en la misma soledad, en el mismo abandono. Mi hogar, mi matrimonio. Señor, me rindo a ti porque solamente tú puedes extender tu mano y en esta tarde lograr hacer algo, Señor, si tú quieres.
Esta alabanza te lleva precisamente a los pies de Dios. Y ve tu corazón, no ve que tú hablas, solamente ve tu sinceridad y tu transparencia de decir, Señor, aunque no tenga las fuerzas, porque solamente tengo problemas, pero alaba en mis manos para decirte, Señor, que siento tu unción y siento ese fuego que transforma, que sana, ese fuego que alivia todo dolor y toda enfermedad. Yo te doy gracias, Señor, porque este día fue hermoso para mí el poder traer esta plática y poder al menos a una familia bendecir con esta programación. El Señor los bendiga grandemente y mis queridos hermanos, hasta la semana que entra, si nuestro Dios lo permite. Bendiciones.